a tener nuestra primera charla del mes del módulo de infectología. Esta primera charla va a ser pues acerca de las generalidades del sistema inmune, una aproximación pediátrica, y nos va a ayudar con esta charla la doctora María Luisa Beltrán, que es infectóloga pediatra. Entonces, pues espero que les guste mucho. Podemos hacer preguntas como siempre al final. Entonces, doctora, si quieres. Listo, ya voy a compartir la pantalla. Laurita, ¿están viendo mi pantalla? Es que creo que me salí. No, doctora, todavía no se ve. Ya. Listo, ahora sí. Ahora sí, listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. De antemano, felicitaciones por su grupo de interés en pediatría. De verdad que da gusto ver un grupo de personas tan juiciosas y tan interesadas en aprender. Entonces, los felicito. Y es un gusto para mí, pues, que me hayan hecho esta invitación a acompañarlos acá. Esta charla son unas generalidades del sistema inmune, una aproximación pediátrica, pero traté de darle un enfoque, sí, a la parte pues inmune, digamos, básica, que todos hemos leído, estudiado en algún momento, pero quise darle una aproximación clínica para que ustedes se acerquen un poco más a la relevancia del sistema inmune, que yo sé que todos la conocen, pero pues aproximarlos a esto. Claramente, pues yo no soy inmunóloga, ¿no? Entonces, pues lo que quiero hacerles es como compartir mi aproximación a lo que creo que es muy importante tener en cuenta de la inmunología en pediatría. Entonces, como ya me presentó Laura, mi nombre es María Luisa Beltrán, soy infectóloga pediatra de la Universidad del Bosque. Creo que compartí con varios de ustedes hace poco. Entonces, las generalidades, que es importante que tengamos en cuenta en cuanto a las generalidades del sistema inmune, que todos pues conocemos. ¿Qué quiere decir inmunidad? O sea, ¿de qué nos habla este término? Es la protección frente a enfermedades infecciosas en general, ¿sí? Y qué es lo más importante, que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, pero qué es lo que nos ha, digamos, el impacto que ha tenido en general en pediatría y en todo, pues, en toda la población. Es que hemos podido hacer cambios, inducir cambios en el sistema inmune, ¿sí? Para que sean en condiciones controladas y esto induzca una protección. ¿Cómo se llama esto? Vacunación. Este es el principal avance que hemos tenido, digamos, para inducir cambios en el sistema inmune y que esto nos beneficie, ¿sí? Para hacer una protección y simular una respuesta similar a una infección que genere unos anticuerpos protectores de larga duración, que es lo que hacemos con la vacunación. Esto empezó aproximadamente en 1798 con la viruela, cuando pues determinaron que estas personas que ordeñaban las vacas eran inmunes a la viruela. Entonces, los primeros estudios que se hicieron fue determinar que esas vesículas, esas lesiones que habían en piel en las vacas, podíamos tener restos de estas lesiones e inocularlas en personas para determinar si esas personas se podían volver inmunes a la viruela. Esto obviamente tomado de viruela bovina. Encontrando que obviamente con la evolución del tiempo fue muy efectivo y en 1980 la OMS, obviamente después de todo un proceso que no lo mencioné acá, declarara que la viruela fue la primera enfermedad erradicada por medio de un programa de vacunación. Entonces esto es de suma importancia, la charla no es de vacunas, pero simplemente es un abrebocas de lo importante que es la inmunidad en general y cómo la podemos, pues, cómo se ha podido usar en nuestro beneficio. Esto es un cuadro comparativo, este gráfico, que nos habla de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En esta parte del gráfico podemos ver la inmunidad innata y en esta la adaptativa. Siempre decimos como la inmunidad innata es la primera respuesta, es inespecífica. Ya les voy a mostrar qué tan inespecífica realmente es y la complejidad de la respuesta de la inmunidad innata, ¿cierto? Entonces, como podemos ver en la parte inferior, acá decimos que la activación o el tiempo son horas, de 0 a 12 horas aproximadamente, ¿cierto? Y la inmunidad adaptativa vemos que toma días, hasta 7 días, ¿cierto? Entonces, de los componentes que podemos ver en este gráfico, tenemos las barreras epiteliales, ¿sí? Como podemos ver acá en el dibujito, las células que tenemos los fagocitos, perdón, células dendríticas, los mastocitos, las células NK y ya el sistema, digamos, que está en plasma, que es el sistema del complemento, que ya vamos a mencionar un poco más en detalle. En cuanto a la inmunidad adaptativa, esta tiene dos componentes.
el humoral, que está a cargo de los linfocitos B, que va a producir anticuerpos, y el celular, que está a cargo de los linfocitos T, que ya vamos a mencionar. ¿Cuáles son las grandes diferencias? El tiempo, digamos que la inmunidad innata es la primera respuesta que tenemos cuando nos enfrentamos, digamos, a esa infección, y la respuesta es rápida, ¿cierto? Y el tipo de respuesta, porque pues esta genera memoria. No debemos olvidar que están engranadas, que esto está pasando de forma simultánea, ¿sí? No es que al principio solo pase lo de la inmunidad innata, sino que realmente esto está pasando de forma simultánea, porque estos macrófagos y estas células dendríticas sirven como células presentadoras de antígenos para estos linfocitos. Entonces todo está engranado, todo es un solo proceso. ¿Cuáles son las características de las dos? La innata, siempre lo que yo les había, pues les mencionaba que es lo que uno siempre estudia, es como que es inespecífica. Realmente es una respuesta específica para las moléculas que detecta, ¿cierto? Que son los patrones moleculares asociados a patógenos, o los DAM, que son PAMs, y los otros son los DAMs, que ya les voy a mostrar ahora, que son los patrones que son ya asociados a daño celular, ¿cierto? Pero realmente es una respuesta, digamos, que viene codificada en la línea germinal desde el desarrollo, pero es específica para los patrones para la que está diseñada, ¿cierto? La adaptativa es específica frente a antígenos microbianos y no microbianos, ¿sí? O sea, esta es mucho más específica para los anticuerpos a los que nos estamos exponiendo, ¿sí? La diversidad de la innata es limitada, está codificada en la línea germinal, o sea, se nace con esos patrones que tenemos codificados para PAMs, DAMs, sí, pero ya les voy a mostrar todos los receptores y todas las citoquinas que tiene la inmunidad innata, ¿cierto? Mientras que la adaptativa es amplia y los receptores se producen por recombinación somática de segmentos génicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes contacto con el antígeno y se generan los anticuerpos. Y tú vas a tener memoria para todos los anticuerpos, pues casi todos a los que te hayas expuesto, ¿cierto? La innata no tiene memoria, la adaptativa sí tiene memoria. ¿Cuáles son los componentes? De la innata, como ya les había mencionado, las barreras celulares, químicas, piel, epitelio, mucosa y moléculas antimicrobianas. ¿Cierto? La adaptativa, ¿cuáles son sus componentes? Los linfocitos. ¿Cierto? Pero tenemos linfocitos en el epitelio, sí. ¿Anticuerpos secretados en superficies epiteliales? Sí. ¿Sí? Tenemos anticuerpos ahí en las mucosas respiratorias, por ejemplo, claro, tenemos IgA que nos protege. ¿Se acuerdan que uno estudia por allá que tiene inmunoglobulina en las mucosas y que le protege? Además de esto, proteínas sanguíneas en la inmunidad innata. ¿Cuáles son las proteínas? El complemento, básicamente. Es el componente sérico de la inmunidad innata. ¿Sí? No podemos decir humoral, pero pues es como el componente proteico de esa inmunidad. Y la adaptativa, los anticuerpos. En cuanto a células, los fagocitos en la inmunidad innata, macrófagos neutrófilos y linfocitos NK, que son de suma importancia en esta inmunidad. Y en la adaptativa, los linfocitos, que ya los vamos a mencionar, linfocitos B y linfocitos T. Pero como les digo, están engranadas. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata, mediante una célula presentadora de antígeno, activa los linfocitos. Entonces estos son procesos que van pasando simultáneamente. Eso ya les había mencionado, la inmunidad innata es la primera línea de defensa. Estos son los componentes que ya los habíamos estudiado, entonces voy a pasar esta diapositiva. Acá para mencionarles la complejidad que puede tener, que nosotros decimos, sí, es que la inmunidad innata es inespecífica. Realmente no es inespecífica, es altamente especializada en los patrones que ella reconoce, que son estos, PAMs y DAMs, ¿cierto? ¿Cuáles son los PAMs? Los que ya les había mencionado, patrones moleculares asociados a patógenos, ¿cierto? Que son estructuras, digamos que él las ha reconocido, como les mencionaba, vienen codificadas, digamos, desde la línea germinal, pues, de la formación, pues, de cada individuo, y entonces son estructuras como, por ejemplo, ¿cuáles? Los lipopolisacáridos, moléculas, la manosa, ¿sí? Moléculas específicas bacterianas que los reconoce como PAMs, ¿cierto? Esto lo reconoce a través de ¿qué? De receptores. ¿Qué receptores? Los receptores Toll-like receptors, que ya todos sabemos, los TLR, ¿sí? Que acá, como ustedes pueden ver, en la membrana tiene una porción que es extracelular, como nos dice acá este gráfico, ¿cierto? Tiene esta membrana. Esta es el PAMS o el patrón que está reconociendo, ¿sí? Esta es la porción intracelular del receptor, que a su vez hace que se desencadene toda una respuesta dentro de la célula, ¿cierto? Acá les está mostrando un receptor tipo lectina, ¿sí? Y acá está mostrando un polisacárido
fúngico que se está uniendo y también está desencadenando la respuesta. Además de esto, o sea, tenemos receptores ahí en la membrana, pero resulta que tenemos receptores intracelulares, ¿sí? Mira, en la membrana endosómica, y acá tenemos otro tipo de receptores. Hay receptores Toll-like receptors, perdón, la redundancia, TLR que están tipo Toll, que están especializados para cada molécula. Entonces sabemos que, por ejemplo, los TLR4 están asociados a la respuesta de lipopolisacáridos, son especializados para eso, ¿sí? Para gram negativos. Estos receptores que tenemos acá son citosólicos, es decir, son intracelulares. NLR, LR, ¿sí? LR, perdón, que identifican fragmentos de RNA viral y CDS. Entonces, esto es para mostrarles la complejidad, ¿cierto? Si uno se va a cada una de las vías de transducción de cómo el sistema inmune innato permite que haya, pues, digamos, muerte de esos gérmenes o de esas moléculas extrañas, realmente la complejidad es alta. ¿Qué son los DAMs? Se los traigo acá para si alguien tiene especial interés. Los DAMs son patrones que reconocen apoptosis, ¿sí? Muerte celular, cuando las células se están deteriorando y se están muriendo y tienen deterioro en sus funciones. Estos son patrones que reconocen ese tipo de daño y también desencadenan, digamos, destrucción de esas células que son inefectivas, que están dañadas, que están alteradas. Acá les quería mostrar esta también como para mostrarles la complejidad de que todo esto, no voy a entrar en detalle en las vías de señalización y nada de esto, pero se los quiero mostrar para dejarles este mensaje, ¿cierto? Hay un reconocimiento, perdón que se me mostró esto acá, hay un reconocimiento acá de un PAMS, ¿cierto? Se activan estos receptores, todos estos tipo Toll, ¿cierto? Hay un proceso como tiene un fragmento que es intracelular. Este es lo que les decía, lipopolisacáridos, TLR4, que está, digamos, especializado para lipopolisacáridos, para gram negativos. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que haya unos cambios estructurales intracelulares y que se formen lo que hemos leído muchas veces, que son los inflamosomas, ¿cierto? De los más importantes, ¿cuáles son? Este que es el inflamosoma kappa beta, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace ese inflamosoma? Hace que haya una expresión inflamatoria de genes, citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1,6, ¿sí? Citoquinas, factores de adhesión endotelial y moléculas que son moduladoras de inflamación, ¿sí? ¿Qué produce esto? Inflamación y, ojo esto, estimulación del sistema inmune adaptativo, ¿cierto? Y acá está el otro inflamosoma IRFS, ¿sí? Que lo que hace es que haya expresión de interferón, los genes, y secreción de interferón con actividad antiviral, ¿cierto? Esto es muy importante, muchachos, porque los inflamosomas son lo que permiten, hay varios inflamosomas, o sea, uno podría estudiar todo un capítulo de inflamosomas, pero permite que finalmente se dé el proceso de destrucción de esa célula que se infectó, ¿cierto? Hay una línea en la que uno podría también, tiene implicación clínica, que es cuando hay alteración de estos inflamosomas, uno puede irse a las enfermedades autoinflamatorias, que también son de interés en pediatría, no son tan frecuentes, pero ahí es donde uno ve PFAPA, los síndromes de fiebre mediterránea, todos estos son los trastornos autoinflamatorios que son por mutaciones específicas de inflamosomas, algunas asociadas a inflamosomas específicamente, que dan enfermedades autoinflamatorias que no son asociadas a patógenos. Entonces son niños que tienen enfermedad inflamatoria recurrente, pero no está asociado a que tenga un PAMS, ¿sí? O un DAMS, sino que el niño hace un síndrome inflamatorio asociado a una mutación que hace que se active este inflamosoma, ¿sí? Algunos de los inflamosomas porque son varios. Entonces también es de especial interés. Es muy interesante, no es tan frecuente, pero pues también se ve en pediatría. Este es el otro componente que también es muy importante, la inmunidad innata, que son las células natural killer, ¿cierto? Entonces tienen dos targets específicos, ¿sí? Una de ellas es que haya virus ahí que estén dañando pues la célula, entonces las natural killer son especializadas en esto, o células dañadas, por ejemplo, tienen un papel muy importante en cáncer, ¿cierto? Las natural killer, las células que tienen DAMs, este es específicamente para DAMs, ella las detecta y las destruye, ¿sí? Las células que están dañadas, que tienen una forma anómala, que no están cumpliendo la función adecuada, las natural killer las destruye, ¿cierto? Y
todas las células que son fagocitos, ¿cierto? Los macrófagos tienen un papel supremamente importante porque son células presentadoras de antígeno. Entonces, sí, claro, estoy aquí en mi inmunidad innata, pero ella está llamando a los linfocitos. Ella está llamando a los linfocitos, produce interleuquina 2 e interferón gamma y está activando todo el sistema adaptativo para que haya una respuesta más fuerte y de memoria. Pero como les digo, esto está pasando de forma simultánea. O sea, él va encontrándose aquí su bacteria, su bicho, pero va activando los linfocitos para que vaya a haber una respuesta efectiva. ¿Cuál es el otro componente que era el que yo les decía que era el componente sérico, digamos, de la inmunidad innata? El complemento. Entonces, ¿cuáles son las tres vías para iniciar la cascada del complemento? Entonces, la vía clásica que se activa básicamente por anticuerpos tipo IgM o IgG y hace que se active toda la cascada. La vía alternativa que se da básicamente pues, por la actividad pues, con las bacterias y la vía de las lectinas que se da por unión de la vía de los receptores de lectina que les había mostrado uno ahí como en una de las membranas celulares. Todo esto, al activarse el complemento, su fase final es formar el complejo de ataque de membrana para que se destruya la célula, o sea, para que haya una lisis de esa célula y al morir, pues, se controle, digamos, la infección. Además de esto, pues esto también va de la mano de la inmunidad adaptativa. Esto ya es para finalizar y hacer énfasis en lo que les digo, que realmente la complejidad del sistema inmune innato es alta. Cierto que esto es lo que me ha faltado hacer énfasis de pronto un poco, que es la fagocitosis, ¿sí? La fagocitosis, el estallido respiratorio, ¿cierto? Entonces acá tenemos como el contacto con estos receptores que vuelvo y juega acá, los TLR, ¿sí? Que como les digo, ellos se han especializado y cada uno no es que se hayan especializado, son específicos para moléculas, de acuerdo a cada receptor, ¿cierto? Los receptores de citoquina y acá como podemos ver, los receptores para fragmentos específicos del complemento. Todo esto va encaminado en la inmunidad innata a que haya una fagocitosis, ¿cierto? A que haya ahí un microbio dentro del fagosoma y pues se muere, ¿cierto? Entonces todo esto al activarse y al volverse intracelular, lo que permite es que en función de citoquinas pues se produzca factor de necrosis tumoral, que es muy importante para que lo tengan en mente ahorita que lo vamos a ver ya relacionando un poco con la clínica, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, ¿cierto? Activa la inflamación y además de esto lo que les decía y que hago énfasis, llama al sistema adaptativo, ¿cierto? Fagocitosis, que como todos hemos leído en algún momento, lo que tiene como objetivo es activar todo el sistema de NAP oxidasa, ¿cierto? Y llevar a hacer estallido respiratorio y destrucción, pues, de esa célula, ¿sí? Y acá, esto es para especificarles más, este es todo el proceso, muy similar a que lo que pasa es que acá se muestra más específico, pero acá tenemos todos los receptores, receptor de lectina, ¿cierto? Y acá vemos ya la formación del fagosoma y el estallido respiratorio ahí de forma intracelular. Esto para que lo tengamos en mente también. Esto es vital, ¿cierto? Porque esto es un proceso que lo vamos viendo de forma simultánea con la inmunidad adaptativa. Entonces, la fagocitosis o la inmunidad innata va controlando esos microorganismos que están ahí de forma intracelular, los va lisando, ¿cierto? Y los que no pueden, ¿qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan? Hay unos que son intracelulares y que la fagocitosis no puede controlar, como por ejemplo la tuberculosis, ¿cierto? Es inefectivo. O sea, realmente, entonces hay microorganismos que son intracelulares y que son difíciles de controlar. Entonces ahí es donde tiene que venir el sistema inmune adaptativo para tratar de controlar esa infección, que ya lo vamos a mirar acá. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de que algo pasara? O sea, yo tengo esa inmunidad innata, ¿qué pasa? ¿Cierto? O sea, si se daña algo de lo que les conté acá, esto es un abrebocas, o sea, de esto realmente hay mucho, ¿sí? El que esté interesado puede leer específicamente todos los defectos de la inmunidad innata, ¿cierto? Esto solo es como para contarles y unirlo un poco con la parte de la inmunología. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? Puedo tener dañados los fagocitos, puedo tener defectos en los receptores TLR que son tan útiles, ¿cierto? Defectos en el complemento y puedo tener defectos autoinflamatorios, que era lo que yo les había contado.
Puedo tener PFAPA, puedo tener fiebre mediterránea, puedo tener ese tipo de cosas cuando se dañan, como los inflamosomas, que no me voy a detener en eso, solo les voy a dar una visión, pero muchachos, súper general, o sea, como para que lo tengan en cuenta y se interesen. Si yo tengo una deficiencia de complemento, las deficiencias específicas de complemento, componentes de 5 a C9, ¿qué puedo tener? Predisposición genética a enfermedad por encapsulado, sobre todo por meningococo. ¿Sí? Y además de esto, puedo tener infecciones recurrentes por herpes simple. Entonces, no es nada despreciable que tenga defectos de complemento y lo debo pensar en niños con infecciones recurrentes por herpes virus, ¿cierto? Debo pensar, y de pronto los que rotaron en cardio, bueno, o van a rotar, o bueno, se van a dar cuenta cómo esos niños que tienen esas infecciones recurrentes buscábamos, preguntábamos este tipo de cosas porque podrían estar asociados a este tipo de efectos. ¿Listo? ¿Qué más puede salir mal? Señales bacterianas. Un niño que tiene infecciones severas por Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? Este niño puede tener un defecto específico, digamos, de anticuerpos, ¿sí? Pero yo ya descarté que tenga una asplenia anatómica o funcional o un déficit de anticuerpos. Entonces, ¿qué me puede estar dando desde la inmunidad innata este defecto? Entonces, que tenga alteraciones en los receptores y las vías de transducción de señales. Todas esas vías que yo les contaba ahí intracelulares que podríamos pasar a hacer revisiones específicas de las vías. O sea, uno podría pasar días revisando eso porque son muy complejas y muy completas. Entonces, pero que esté dañado el receptor, simplemente que esté dañado ese receptor que me reconozca, ¿sí? El estreptococo, y que lo reconozca, pero las vías de señalización y de avisar allá al sistema adaptativo, de avisar allá a la parte intracelular, esté alterada y no haga una fagocitosis efectiva. Entonces, por ejemplo, alteraciones en IRAK4, que es una de las quinasas que necesitan los receptores tipo TOL para hacer una respuesta efectiva para el neumococo, o este defecto en NEMO, que esto, ¿se acuerdan que les conté? Es un inflamosoma. Entonces, mire, el factor kappa beta, que es el inflamosoma allá intracelular, que una vez se ha activado todo, hace que se muera la bacteria. ¿Listo? Esto es para contarles nomás, no se angustien, o sea, esto es como para que ustedes vean. ¿Qué más puede pasar si me falla el sistema inmune innato? Me puede dar una enfermedad granulomatosa crónica. ¿Qué es la enfermedad granulomatosa crónica? Es un defecto congénito de los fagocitos. ¿Sí? Estos niños tienen un defecto congénito de los fagocitos. Está ligado a X en el 60, al 60-70% y se da pues en varones en este porcentaje. Y hay mutaciones en genes que codifican el complejo NAT oxidasa. ¿Qué pasa? Estos muchachos no hacen fagocitosis efectiva, entonces tienen enfermedades granulomatosas. Tienen predisposición a enfermedades por qué bacterias, salmonella, estafilococcus aureus, son enfermedades granulomatosas recurrentes, niños con granulomas pulmonares, granulomas en piel, enfermedades recurrentes por estafilococcus aureus sin otra explicación, hay que pensarlo, ¿sí? Entonces, miren, incapacidad de destruir patógenos fagocitados, se puede fagocitar, por eso hacen granulomas, o sea, ellos fagocitan, pero no los pueden destruir, ¿por qué? Porque está mutado este gen que codifica para este complejo. Entonces, ¿cuáles son los órganos blancos? Piel, pulmones, tracto gastrointestinal, linfáticos, hígado, vaso, huesos, articulaciones. Piel, granulomas en piel, estafilococcus recurrente, estoy hablando de manifestaciones severas, ¿no? Porque pues uno puede tener infecciones en piel por estafilococo, pero estas son severas. Pulmones, enfermedad granulomatosa, una salmonela por allá en un pulmón, oiga, hay que buscarle defectos de inmunidad innata. Salmonela está asociada mucho a defecto de inmunidad innata, enfermedad granulomatosa crónica y alteraciones en el eje de interferón gamma interleuquina 12. ¿Se acuerdan que les decía que era muy importante también? Entonces, si yo tengo salmonela, enfermedades recurrentes inusuales por salmonela, como les digo, yo encontré un granuloma en un pulmón por salmonela, oiga, yo tengo que pensar que este niño puede tener o una enfermedad granulomatosa crónica o un defecto en el eje interferón gamma interleuquina 12. Bueno, eso es lo que quiero como que ustedes tengan en mente, solo como para que se les abran las posibilidades. Presencia de granulomas, piel, tracto gastrointestinal, tracto urinario, realmente es muy frecuente en piel. Y las infecciones por bacterias, como ya les había mencionado, y hongos. Y listo. Entonces, ¿cómo con la sospecha clínica? Esto es solo un abrebocas. El diagnóstico se hace con un test de dihidrorrodamina, ¿cierto? Cuando yo tengo la sospecha se hace dihidrorrodamina o una secuenciación y con eso nos damos cuenta que efectivamente hay un defecto pues en este proceso.
Además de esto, imágenes, cultivos, histopatología, lo que yo les decía, pues si por allá me salió un granuloma todo extraño con salmonela, con estafilococo, hongos, ¿sí? O sea, en un niño que no está inmunosuprimido, hay que pensar. ¿Qué otro efecto me puede dar esta alteración de la inmunidad innata? La susceptibilidad mendeliana a micobacterias, defectos en el interferón gamma, ojo, es clave. ¿Por qué? Porque esto, o sea, los macrófagos presentan, son las células presentadoras de antígeno para los linfocitos, se produce interferón gamma, interleuquina 12, ¿se acuerdan? Y esto hace que haya como un reclutamiento y permita que se active la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Al tener alteraciones en este eje, esto predispone a infecciones severas por micobacterias y salmonela. Miren, vuelve y juega salmonela. Micobacterias, ¿qué mensaje les dejo claro? Por ejemplo, un bebé recién nacido que no tiene VIH, que es un bebé sano, le pusieron vacuna para BCG y le dio una BCGosis, o sea, le dio una enfermedad diseminada por el Mycobacterium bovis. Entonces hay que pensar, primero, bueno, se tiene que pensar en una deficiencia adquirida, pues descartar un VIH, pero debo pensar un defecto en el eje interferón gamma interleuquina 12, una enfermedad granulomatosa crónica o una inmunodeficiencia severa combinada que ya es de la otra parte de la inmunidad. ¿Listo? Pero entonces de este lado de la inmunidad innata, entonces tenemos interferón gamma interleuquina 12 y enfermedad granulomatosa crónica. Pilas porque estos niños, miren, micobacterias, la vacuna que es una vacuna bacteriana viva, pero pues es muy segura que les dé una enfermedad diseminada que se llama BCGosis. Una cosa es la BCGitis, ¿cierto? Que es la reacción local, y otra cosa es BCGosis, que uno tenga una enfermedad diseminada. Hay que pensar en esto. ¿Listo? Ahí se los dejo como para que lo tengan en mente. Estas son las mutaciones identificadas: interleuquina 12-23 o su receptor, interferón gamma o STAT1. ¿Listo? Esto, y hay muchas más, muchachos, o sea, ahí pueden leer, mejor dicho, hay muchas más. Esto era como para un abrebocas ahí para que ustedes lo sepan. Inmunidad adaptativa. Entonces, tiene dos componentes, el humoral y el celular. ¿Cuál es el humoral? El humoral es los anticuerpos que me producen los linfocitos B, ¿cierto? Entonces, tenemos una respuesta a un microbio, a una bacteria, ¿cierto? Bueno, hay una cosa importante que tengo que decir, y es que está dirigida a infecciones extracelulares. ¿Sí? A bacterias que son extracelulares, ¿sí? Cuando yo hablo de infecciones por gérmenes intracelulares, ¿cierto? Estamos hablando que la respuesta que es efectiva es la que es celular, que está mediada por linfocitos T. Entonces vamos a hablar inicialmente de la humoral, que está mediada por linfocitos B, va a haber un contacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues va a haber un contacto de un germen con un linfocito B virgen, ¿sí? Y esto va a hacer que este linfocito pues tenga todo un proceso de maduración, produzca anticuerpos, ¿sí? Y esos anticuerpos pues vaya, digamos, a neutralizar pues las infecciones, la infección que pues está en este momento. Ya la que es celular, entonces tenemos dos tipos de linfocitos que yo creo que ustedes los recuerdan, que son los ayudadores y los citotóxicos, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de los que son esos ayudadores, entonces ellos necesitan que una célula presentadora de antígeno le presente ese antígeno, lo procese y lo presente, ¿cierto? Por medio del complejo mayor de histocompatibilidad y todo esto que ustedes ya han leído, ¿cierto? Entonces, esa célula presentadora generalmente, ¿qué es? Una célula dendrítica, un macrófago. Él necesita que se lo procesen, o sea, él solito no lo puede reconocer directamente de la célula infectada, ¿cierto? Y una vez pues se presenta este microbio por esta célula presentadora, pues se va a activar toda la fagocitosis y se muere esa célula que está infectada, ¿cierto? Obviamente con una expansión y producción de citoquinas y aumentando la respuesta inflamatoria y complementando toda la respuesta que se está dando, ¿cierto? Esto generalmente para bacterias o microbios extracelulares. Cuando estamos hablando de microbios intracelulares, virus, ¿cierto? Por ejemplo, tuberculosis, aunque esta respuesta en tuberculosis no es un buen ejemplo porque no es efectiva, pero digamos tuberculosis es intracelular, ¿sí? Es una legionela, es intracelular. Bueno, entonces esto lo que hace es que el linfocito citotóxico, él sí de una vez puede tener contacto con la célula infectada y por medio de todo su proceso, pues muy complejo también, hace que haya muerte de esa célula. Bueno, acá esto es para, perdón, mostrarles todo pues como el proceso
digamos, de cada uno. Entonces el linfocito B acá pues tiene contacto con el microbio, produce, madura, bueno, hace todo su proceso para que se produzcan las inmunoglobulinas, pero miren lo interesante de esto y es que estos, que era lo que yo les decía, ¿se acuerdan que yo les conté que la inmunidad innata en la primera parte, en la vía, digamos, la primera parte de la activación de complemento, la vía clásica, se activaba por anticuerpos IgM e IgG? Miren los anticuerpos, ¿quiénes son? Son los que, o sea, los que producen los linfocitos B, ¿sí ven? Mírenlos, y ahí están activando el complemento. La fracción C1 del complemento. Entonces esta es la vía, miren, y acá chun, se une y lo activa, ¿cierto? Entonces miren lo interesante que todo está engranado, o sea, todo está pasando al tiempo, ¿sí? Ella es la respuesta especializada adaptativa, pero miren que está activando el complemento para que le ayude y sea un proceso simultáneo, ¿listo? Esto da neutralización, fagocitosis y activación del complemento, que mírenlo acá lo interesante, ¿listo? Miren, por los linfocitos B, que uno dice, bueno, ¿esos anticuerpos de dónde salen? Mírenlos, son de acá, ¿cierto? Produce algunos que son IgM, algunos, ya ahorita les voy a mostrar la respuesta de maduración, unos IgG, pero todos los, tanto IgM como IgG pueden activar el complemento que acá está. ¿Listo? Linfocitos T ayudadores, como yo les decía, ellos necesitan que les presenten y les procesen pues digamos el antígeno que les van a mostrar. Entonces acá, como ven, entonces ahí se presenta ese antígeno microbiano, se presenta esta célula, ¿sí? Se producen citoquinas y miren lo interesante de todo lo que hacen las citoquinas. Activan los macrófagos, producen inflamación, ¿sí? Hacen activación, proliferación y diferenciación de linfocitos T y B, ¿cierto? Que los activen y maduren y se diferencien, ¿sí? Porque son vírgenes. Entonces la idea es que se maduren para que produzcan respuesta de memoria de larga duración. Los linfocitos T citotóxicos, ellos de una vez tienen contacto con esa célula infectada y son especializados en eliminar esa célula. Y estos son los linfocitos que son reguladores y lo que hacen es que suprimen, pues digamos, ya los que han cumplido su función y ya han desencadenado la respuesta efectiva. ¿Qué es lo más importante de esta respuesta? Entonces acá en la parte vertical del gráfico, en el eje de la Y, entonces vemos acá la magnitud de la respuesta en esta flecha, como ven que va aumentando, ¿cierto? Y los días después de la exposición, ¿cierto? Entonces acá vemos que hay o sea, se reconoce el antígeno, acá como ya lo hemos visto, linfocito B, mire, dicen naive, ¿cierto? Son vírgenes, y linfocitos T, ¿cierto? Dependiendo de, pues, del que sea como el linfocito T, pues el que es ayudador. Y acá vemos cómo va a haber una expansión clonal, es lo primero que hay. Después de que ellos han tenido ese contacto con ese antígeno, va a haber una expansión clonal. Después de esto vamos a tener una diferenciación, miren, esto se llama activación de los linfocitos. En el caso de los linfocitos B, con producción de anticuerpos, y en el caso de los linfocitos T se vuelven unos linfocitos T efectores, que miren, pueden tener contacto con esta célula presentadora de antígeno y así también estimular linfocitos B para que se produzcan más anticuerpos. ¿Esto qué hace? Toda esta respuesta que les conté acá, se eliminan los antígenos, ¿sí? Se eliminan, o sea, pero ¿qué pasa? Pues se sacrifican obviamente linfocitos en todo este proceso y esto se llama contracción y homeostasis, pues porque perdemos algunos linfocitos en todo este proceso, ¿sí? Hay apoptosis, pero sobreviven algunos y resulta que ellos que sobrevivieron ya tuvieron contacto con este antígeno y ya tenemos linfocitos de memoria, o sea, ellos ya son expertos en manejar este antígeno y tenemos anticuerpos protectores para esta enfermedad. ¿Listo? Consideraciones en pediatría. Entonces tenemos dos escenarios ahí. La infección activa, es que me enfermé, me dio una bacteria, me dio gripa, bueno, no, que Dios no lo permita, pero es lo que hemos tenido todos con un virus, con una bacteria, pues ya hemos tenido contacto. Entonces es una inmunidad activa, o sea, yo me enfermé, ¿cierto? Y acá hay una parte muy interesante del gráfico que dice infección o vacuna, miren, ¿cierto? Que esto es lo que hacen las vacunas. Y ahí me vacunaron para neumococo, una vacuna conjugada, en fin. Cuando era niño, pues esto simuló una infección que hizo que se produjeran anticuerpos y que yo ya tuviera
me recuperé, ¿cierto? En el caso de que me enfermé, me recuperé, o en el caso de la vacunación, me vacunaron, tuve una respuesta adecuada con las dosis adecuadas y ya elevé esos títulos de anticuerpos y es específica esa respuesta para esa de neumococo, sí, y tiene memoria, sí, ¿cierto? Ya tengo anticuerpos para esa infección. Puse el ejemplo de neumococo, pero hablando sobre todo más de vacuna para neumococo, listo. Y acá nos dicen, ojo, pero hay inmunidad pasiva. ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata? ¿Qué se les ocurriría? Uno podría decir, si es inmunidad pasiva, muchachos, esto es lo que uno pone en las inmunoglobulinas, ¿cierto? Esto es lo que uno pone en las inmunoglobulinas, ¿qué son? Son anticuerpos, ¿cierto? Son anticuerpos de muchas personas eh, que son donantes de suero y ahí se extraen todos los anticuerpos que han tenido, ¿cierto? Esa que es los niños que tienen déficits específicos, inmunodeficiencias y se benefician de eso, por eso se pueden poner las inmunoglobulinas, ¿cierto? Ese es un escenario. ¿Y el otro cuál es? Pues el de la mamá al bebé, ¿cierto? Este dibujito acá es el de una inmunoglobulina, ¿cierto? Mira, acá dicen como administración de suero, de personas que han sido infectadas, en fin, estas son las inmunoglobulinas, ¿cierto? Que uno pone inmunoglobulina G hiperinmune, que es inmunoglobulina G de personas que ya han tenido infección. Perdón. Y lo más fácil en pediatría es la inmunidad pasiva de la mamá al bebé. Entonces, cuando la mamá está embarazada, hace paso de anticuerpos transplacentarios a su bebé. ¿Qué anticuerpos? Todos los que ustedes quieran. Varicela, citomegalovirus, rubeola, sarampión, todos los anticuerpos que uno pueda tener ahí. Por eso es que es tan importante la lactancia materna, porque ahí estamos pasando todos los anticuerpos de inmunidad pasiva al bebé, ¿cierto? Y el bebé a través de la placenta ha recibido todo este tipo de anticuerpos, ¿cierto? ¿Es específica? Sí. ¿Tiene memoria? No. Estos anticuerpos se acaban. No sé, de pronto el que haya rotado por infecto, que es, no, es que el niño tiene IgG toxoplasma 300, IgM negativo. Entonces uno dice, bueno, hay que mirar porque puede corresponder a paso transplacentario de la mamá, pero le vamos a hacer seguimiento, vamos a mirar si tiene esa conversión, etcétera, etcétera. Lo mismo para citomegalovirus, lo mismo para varicela, ¿cierto? Por eso es que cuando tenemos un contacto con varicela, un bebecito, uno dice, mamá, por favor, dele seno, porque ahí le va, si a usted ya le dio y tuvo un contacto, hay que darle seno, ¿cierto? Porque ahí le estamos pasando anticuerpos a este bebé. No son de memoria, son IgG. ¿Se le van a acabar? Sí, se van a acabar, pero en ese momento el bebé los necesita y lo van a proteger. ¿Listo? Y acá es lo que les estoy contando. Entonces, en esta gráfica podemos ver los niveles de anticuerpos de la mamá en porcentaje y el tiempo en duración, ¿cierto? Entonces, al nacimiento, miren, tiene todos estos anticuerpos y son IgG de la mamá. O sea, son puros anticuerpos que la pasó la mamá y son tipo IgG, ¿cierto? Si fueran IgM, ¿qué quiere decir? Que el bebé se infectó de alguna enfermedad, toxoplasma, herpes, citomegalovirus, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero los anticuerpos que la mamá pasa son de infecciones que ya le dio, ¿sí? Varicela, sarampión, perdón por ser tan repetitiva, pero es para que entiendan el concepto, ¿sí? Son anticuerpos protectores, sí, son IgG, sí, pero se acaban, porque no los produjo el bebé. ¿Por qué? Porque no se dio todo el proceso de maduración de los linfocitos, todo lo que les conté, la expansión clonal, que se estimule, para que haya memoria, tiene que estimularse un linfocito virgen o naif, ¿cierto? Si no se estimula ese, no te va a producir eso. Por eso es que las vacunas, la idea es que sean conjugadas con polisacáridos para que vaya y estimule el naif, no el, porque uno podría poner solo la dosis y me pasan anticuerpos IgM, IgG, pero no son anticuerpos de memoria, ¿cierto? Se acaban, miren, es esto. Entonces ellos se acaban, mírenlos. Se acaban más o menos a los 5 meses del bebé, 5 meses, 6 meses, y esto coincide, miren, con que el bebé se acaban más o menos a los 5 o 6 meses y miren, este es el pico máximo de producción del bebé de sus anticuerpos con su exposición, ¿cierto? Ya sea por vacunas, ya sea por infección, miren, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, ¿cierto? Entonces es esto. ¿Esto qué puede pasar? ¿Cómo lo traemos a la clínica? Si yo tengo un defecto en los linfocitos T y no puedo madurar, no puedo hacer la expansión clonal, no puedo, bueno, no sé, una mutación que no deje que haya producción efectiva de anticuerpos o de la función de los linfocitos T, pues ¿qué pasa? Acá se acaban, ¿cierto? Se acaban estos anticuerpos y ¿qué creen que le pasa al bebé? Pues empieza a enfermar. Se empieza a enfermar porque no tiene sus propios anticuerpos, se le acabaron los de la mamá. Entonces esto es una edad, 5 meses, donde empiezan a manifestarse las inmunodeficiencias combinadas graves, los déficits de linfocitos T, ¿cierto? Para que lo tengan en mente.
una visión muy general de qué implicaciones clínicas del déficit de inmunidad adaptativa podríamos tener. Esto es un resumen de todo, tanto de déficit de la adaptativa como de la innata. Entonces acá efectos en los linfocitos B, entonces, ¿cuáles son los más comunes? Inmunodeficiencia variable común, alteraciones en subclases de inmunoglobulina, hiper-IgM, ¿cierto? Defectos en las células T, entonces, las inmunodeficiencias combinadas graves, ¿cierto? Y ya esto se los había mencionado, que son los defectos en los fagocitos, ¿cierto? Que es la enfermedad granulomatosa crónica, el eje interferón gamma interleuquina 12, que fui muy insistente hoy con eso. Entonces, solo, pues una visión general, inmunodeficiencia combinada grave, es una enfermedad grave, ¿sí? La cura es trasplante de médula ósea, no hay más, digamos, para hacer. Es un grupo heterogéneo de trastornos con alteración en el desarrollo y la función de células T y B. Compromete inmunidad celular y humoral. Y además de esto, para ser no menos grave, puede involucrar las células natural killer también, que pues son células de la inmunidad innata, como ya hemos mencionado. ¿Por qué se da? Por mutaciones en cualquiera de los genes o de cualquiera de los procesos para la función de las células T y B, ¿cierto? Algunos defectos solo dañan las células T con células B intrínsecamente normales. Algunos defectos respetan las células NK. Sí, miren, dice aproximadamente el 50% de los pacientes pueden proporcionar algún grado de función a estas células NK y los pueden proteger. Esto es una imagen solo para contarles acá. ¿Cómo puedo mover esto? Solo para contarles acá los genes. Entonces, ¿qué se puede dañar? Se puede dañar genes intrínsecos a las células epiteliales tímicas, ahí para todo el proceso de maduración y producción de linfocitos T. O sea, puede haber una mutación acá que haga que nada que hacer desde el timo esté dañado y no haya producción. O esto acá en esta parte, digamos, del proceso, que haya genes, daños en los genes intrínsecos a las células T, ¿sí? Que no sea desde el proceso acá, desde el inicio, sino acá en este proceso de las células T, que ya pues haya algún daño acá en algunos de los receptores, bueno, ya de las células T, ¿cierto? De esto hay una cantidad o sea, inmunodeficiencia combinada grave, hay una tabla completa de todos los subtipos de inmunodeficiencia que hay a este nivel, ¿cierto? Y acá muestra de forma porcentual los defectos en cada, o sea, esta inmunodeficiencia, ¿qué defecto tiene? Entonces, alteraciones en la presentación del antígeno, miren lo que yo les estaba diciendo, alteraciones en la señalización de citoquinas, alteraciones en la recombinación de las cadenas de la producción de inmunoglobulinas, procesos básicos celulares que están dañados y por eso pues no son efectivos, y señalización TCR. Esto es para contarles esta imagen. Este niño es David Better. Él es uno de los primeros pacientes, o no de los primeros realmente, porque el hermano de él ya había muerto por una inmunodeficiencia combinada grave. Este niño, la historia es triste porque ellos desbloquearon como su archivo. Él tenía una inmunodeficiencia combinada grave y la única forma que este hijito tenía para sobrevivir era estar ahí en una cápsula totalmente aislado, digamos, del mundo exterior. Esto tenía recambio, pues como lo que estamos viviendo ahorita, recambios de aire y todo para que no se contaminara. Y él se acostumbró a vivir ahí, pues en su capsulita. La mamá sabía que pues tenía ese hermano que había muerto de forma temprana, hombre también. Entonces al niño le hicieron de forma temprana los estudios, se dieron cuenta que tenía pues inmunodeficiencia combinada grave, entró al programa, estuvo ahí, trataron de hacer pues todo lo posible por salvarlo, vivió hasta los 12 años, con las implicaciones de que él, pues le explicaron más o menos a los 5 años que si salía, pues se podía enfermar, se podía morir, entonces tuvo implicaciones psicológicas muy graves, ¿cierto? Porque él tenía como estrés, le daba miedo salir y morir, ¿cierto? Las pocas veces que salió, lo hizo a través de un traje de astronauta que la NASA le hizo especialmente para él, para que pudiera salir de su cápsula, pero realmente tuvo como ataques de pánico asociado a esto, murió a los 12 años, no trataron de hacer un trasplante de médula ósea, pero no funcionó. Entonces, les cuento, lo pueden buscar, es muy interesante, es triste, pero pues para que sepan que esto pues es de mucho tiempo atrás. Manifestaciones clínicas, entonces, generalmente ausencia de amígdalas al examen físico y timo pequeño, como pueden ver acá, una radiografía, timo pequeño, ¿cierto? ¿En quién lo sospechamos? Se presentan los primeros meses de vida, lo que yo les había contado, apenas bajan las inmunoglobulinas de la mamá,
manifestaciones: diarrea, neumonía, otitis, sepsis, infecciones cutáneas, falla de medro, el niño que no crece, que no va bien, se infecta, enfermedades graves, hay que pensar. ¿Qué organismos están implicados? Microorganismos oportunistas: Candida albicans, Pneumocystis jirovecii, adenovirus, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes. ¿Se acuerdan que les decía que herpes es una de las infecciones ahí como también asociados a inmunidad innata por déficit de complemento? Varicela zoster. Cuando hablamos a esas son las combinadas graves o combinadas severas. También podemos tener inmunodeficiencias T severas, o sea, T puras. Entonces, los síntomas son amplios, las manifestaciones también se dan en los primeros meses de vida, 3 a 6 meses de vida. La linfopenia es un marcador de la enfermedad, o sea, en un hemograma, en un recién nacido, linfocitos menores a 3000, pues ya es un indicador que a uno le preocupa, tocaría, obviamente, pues con el contexto clínico del paciente. Infecciones respiratorias severas y recurrentes, miden virus y Pneumocystis jirovecii, diarrea prolongada, candidiasis mucocutánea, ¿sí? Amígdalas pequeñas ausentes, falla de medro, también es un defecto ahí común. Esto es una visión, pero súper superficial, o sea, muy general. Esto en cuanto a linfocitos T, o sea, combinadas, y linfocitos T solitos. Ahora, déficit de anticuerpos, ¿qué podemos tener? Agamoglobulinemia ligada a X o enfermedad de Bruton. No sé si ustedes lo han escuchado. Característico: no tienen amígdalas, no tienen tejido linfoide. ¿Por qué? Porque tienen mutaciones y no hay esa producción de linfocitos, ¿cierto? Entonces, el timo, lo que les decía, en estos niños el diagnóstico se hace un poco más grande. Entonces, mirarle las amígdalas que no tienen. Hay un defecto, es el defecto de anticuerpos más común. Hay una alteración en el gen tirosina quinasa, ¿sí? Y lo que hace es que va a haber una alteración de la diferenciación de los linfocitos B, entonces no se producen anticuerpos, ¿sí? No hay linfocitos y por tanto cuando medimos las inmunoglobulinas están muy bajas, ¿sí? Y las infecciones bacterianas recurrentes graves empiezan de 6 a 8 meses. Sinopulmonares: estos niños tienen sinusitis, tienen neumonías, ellos desarrollan finalmente bronquiectasias, se complican mucho de la parte pulmonar. Su tratamiento, pues claramente es suplir una vez que tienen el diagnóstico con inmunoglobulinas, a mí las bronquiectasias que les estaba contando, y en la clínica es muy importante que tienen ausencia de tejido linfoide. Otro defecto que es relativamente común en pediatría, inmunodeficiencia variable común, es una hipogamaglobulinemia, es de comienzo tardío, los niños tienen más de 2 años de edad. Tienen una respuesta a vacunas alterada y no tienen, para el diagnóstico también se hacen isohemaglutininas, y se deben excluir otras causas de déficit de anticuerpos. Hay otras causas, no sé si ustedes han escuchado SAT, que es una enfermedad que es un espectro ahí como intermedio, que es un déficit específico de anticuerpos, no hay una respuesta específica a anticuerpos, digamos que no se sabe específicamente por qué estos niños no responden de forma adecuada a los anticuerpos, pero se debe descartar. Entonces, ¿qué tiene la inmunodeficiencia variable común? Que es un conjunto de síntomas que están asociados. Entonces, son niños con autoinmunidad, por ejemplo, anemia hemolítica, ¿sí? Enfermedad granulomatosa, pueden tener neoplasia asociada, tumores sólidos, infecciones, ¿cierto? Entonces tienen estos defectos inmunes asociados a defectos específicos de linfocitos B. Es un espectro que se va presentando y que tiene que ir sumando para llegar a un diagnóstico que no es fácil de hacer. Y esto era lo que les quería contar de las generalidades y una aproximación clínica. Espero que les haya gustado y que haya cumplido las expectativas que se habían propuesto. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que quedó muy claro cómo qué podemos ver en ciertos pacientes. Nos ayudó como a una visión, como lo dijiste, general, pero muy ilustrativa de todo lo que podemos encontrar pues en la edad pediátrica. Muchísimas gracias por la charla. Yo creo que pues habló por la mayoría, nos gustó mucho y aprendimos cosas y como tal también de sospecha clínica, que podemos hacer realmente, cómo podemos aplicar realmente estos conceptos al ver a un niño que pueda tener una enfermedad del sistema inmune. Claro que sí, sí señora. Esa es la idea y espero que les haya gustado mucho y de nuevo felicitaciones. Si alguien tiene alguna pregunta, esto es muy lo que yo les decía, o sea, hay
para leer y para estudiar, o sea, de cada defecto específico. No es mi intención, pues yo no soy inmunóloga, ¿sí? Hablarles de las inmunodeficiencias, pero son cosas que uno debe saber y debe sospechar. Eh, la inmunología, yo creo que la principal, digamos, el target que tiene en pediatría, bueno, es todo, pero las vacunas, pues es una cosa que es fundamental. Entonces, eso y pues la parte de inmunodeficiencias, hay que sospecharla, hay que tenerlo en mente, hay que pensar, no es tan frecuente, realmente no les puse nada de epidemiología, pero realmente las inmunodeficiencias no son tan frecuentes, ¿sí? No es que uno siempre tenga, no debe tener una enfermedad granulomatosa, oiga, pero no está mal pensar, ¿sí? O sea, no está mal con el caso que yo les decía de la BCG-osis, por ejemplo, de saber qué es una BCG-itis y qué es una BCG-osis, por ejemplo. Ustedes que tienen especial interés en pediatría deben saber que una BCG-osis es un signo de alarma, ¿cierto? O sea, que a uno le dé una enfermedad diseminada por Mycobacterium bovis no es normal. Entonces, siempre que les planteen ese escenario, piensen en una inmunodeficiencia, o primaria o adquirida, pero deben pensarlo. O sea, ese era el mensaje como que quería que se llevaran. Y pues hacer un repaso de la inmunidad y espero pues que les haya gustado. No sé si hay alguna otra pregunta. O Laurita, no sé qué más. Y ¿Qué doctora, tenemos alguien que levantó la mano, le voy a dar la palabra a Mariana. Eh, Sí. sí, Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero, pues doctora, muchísimas gracias por la charla. La charla realmente, pues muy buena. Creo que, como decía Laura, ahorita todos aprendimos mucho. Mi pregunta es un poco, bueno, decías que las vacunas son un poco lo que más relación tiene con la pediatría directamente. Entonces, pues mi pregunta va hacia, bueno, y todo este movimiento antivacunas, que aunque aquí en Colombia no es tan fuerte, eh, ¿qué tanto afectan esto y qué tanto hace que en la clínica se empiecen a ver más de todas estas patologías de las que hablabas? Mira, realmente, o sea, las vacunas, digamos, eh, están más, o sea, no, digamos que lo hice como énfasis al principio de mencionar que la inmunología en nuestro medio, pues la vacunación es una cosa impresionante, ¿sí? O sea, uno dice como lo que puede proteger, lo que puedes evitar, digamos la disminución de incidencia de enfermedad invasiva por neumococo, por hemófilos, bueno, todo con la vacunación, digamos que no, eso no tiene relación, digamos, con las inmunodeficiencias, ¿cierto? No, realmente no tiene relación con las inmunodeficiencias. Los niños inmunodeficientes tienen unos esquemas de vacunación específicos que ya seguramente los vas a ver cuando ya vayas creciendo y si van a ser pediatras pues lo van a estudiar más a fondo o si tienen especial interés. Los movimientos antivacunas, sí, es verdad, pues digamos que no tengo, digamos, un porcentaje de cuántos hay acá, pero créeme que se ven, o sea, no tanto como movimientos antivacunas, pero hay papás que sí son aprensivos con la vacunación, entonces es difícil, porque hay gente que confunde como la crianza consciente, que digamos es el movimiento pues actual, no movimiento, sino como que los papás quieren una crianza consciente, quieren algo diferente para sus hijos, entonces son los papás que dicen, no, yo quiero que mi hijo nazca en la casa, bueno. Pero entonces también ellos a veces confunden esas cosas, entonces no, es que las vacunas tienen timerosal algunas, entonces esto complica, pero te doy un escenario más real, más que los movimientos antivacunas, te doy el escenario de la emergencia sanitaria, por ejemplo, que tenemos ahorita por COVID, que ha hecho que los niños dejen de vacunarse, o más real aún, todo el fenómeno de migración de población venezolana, porque ellos tienen un esquema diferente y eso hace que pues los esquemas estén incompletos, ¿cierto? Que es lo que ustedes han visto que, por ejemplo, hubo brote de sarampión hace 2 años que no, pues está, digamos, en vía de eliminación, ¿cierto? Entonces uno dice como es un escenario muy de la vida real, ¿sí? ¿Por qué? No solo por los movimientos antivacunas que pues acá, digamos, en la gente clase, pues no tan, en fin, en todas las clases, porque pues para eso hay de todo, pero sí es más un escenario más real en la población migrante. Y ahorita, pues con esto del COVID, seguramente también se va a ver alteración pues en la vacunación y esto va a mostrarnos, digamos, una regresión en metas que ya se tenían. Gracias, doctora. Bueno, con mucho gusto. doctora, hay otra pregunta que me mandó por aquí. Si ha visto algún caso de un paciente que tenga alguna inmunodeficiencia y que le haya dado COVID, si ha visto como el desenlace. Sí, pero sí, no inmunodeficiencia primaria, pero sí, digamos, una deficiencia de anticuerpos por una asplenia funcional bien, le fue una niña con una enfermedad reumatológica
que tiene una enfermedad por déficit específica de anticuerpos, pero no es ninguna de estas que les dije, sino es una niña con un lupus que además de eso tiene un SAT, o sea, tiene un déficit específico de anticuerpos, pero realmente le fue bien, no le fue mal. Pero el resto no he visto, digamos, a nadie, y gracias a Dios, y espero que granulomatosa ni nada de eso con COVID, por ahora no he visto. Ah, bueno, muchas gracias, doctora. Voy a mandar aquí, Manuela mandó las palabras para la asistencia, por favor, para que todos llenen el Google Forms. Doctora, muchísimas gracias otra vez por esta charla, muy chévere. Ay, qué bueno, que les haya gustado, me alegra mucho. Gracias por la invitación y felicitaciones por su grupo de interés, muy chévere, los felicito. Gracias, doctora. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Bueno, creo que por ahora no, entonces, muchas gracias, doctora, y los esperamos a todos en el resto de las reuniones de este mes. Felicidades, gracias, que estén muy bien, hasta luego.